una palabra muy dura, que rara vez usamos. Cuando yo era chico, a veces en las peleas entre hermanos nos decíamos, te odio. No me acuerdo tanto por el hecho de decirla, sino por las consecuencias que mi papá me hacía sufrir después de decirlo. Él aplicaba con mucha sabiduría los 5 tomos de la psicología en el lugar que Dios preparó de antemano. Hoy la usamos poco, odiar. A veces decimos qué día odioso o qué tipo odioso, o odio los lunes. Son cosas vulgares, sin mayor trascendencia. Pero el odiar o el aborrecer no es algo vulgar. Es un sentimiento destructivo. Es una emoción, enojo, temor, disgusto, que se arraiga en uno y que afecta no solamente nuestro carácter, sino que afecta nuestros sentimientos. Aborrecer es un intento de rechazar a la persona que produce ese sentimiento en nosotros. Es alguien al que tenemos adversión, lo aborrecemos, lo rechazamos, queremos poner distancia. Hay una frase que espero que salga ahora en la pantalla que dice: el odio es como un ácido, puede destruir el recipiente donde está guardado tanto como el objeto sobre el cual es derramado. Por eso el Señor Jesús dijo que el enojo, el aborrecer, es equivalente en nuestro corazón a matar a una persona. El evangelista Juan, allí en 1 Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Un hombre que odia es como si llevara una mochila de dinamita sobre sus espaldas. Su idea es que cuando alguien le golpee la espalda, lo haga explotar y lo destruya. Porque el odio mata a la persona a la que se odia, pero también mata al que odia. Son palabras duras. Dicho esto, quiero decirles que en el Antiguo Testamento, que por supuesto se menciona el odio y el aborrecimiento como algo destructivo, también se lo menciona como algo apropiado y aún necesario. En Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para amar, pero también dice que hay un tiempo para aborrecer. El aborrecer termina siendo, cuando se relaciona con otra persona, algo destructivo. Y si una persona no tiene a Cristo en su corazón, no ha sido transformada, el aborrecer es algo que le va a lastimar la vida y va a lastimar a la vida de las personas que esa persona aborrece. Pero en la vida de los que somos cristianos, aquellos que hemos sido tocados por el amor de Dios, hermanos, el aborrecer nos puede ayudar a sobrevivir en un mundo que está bajo la influencia del maligno. Más específicamente, quiero decirle que nosotros debemos aprender a aborrecer las cosas que el Señor Jesús aborreció. Esto significa desarrollar una actitud
de rechazo de todo aquello que pueda afectar, que pueda arruinar nuestra vida espiritual, de rechazar todo aquello que ofende a Dios. Cuando amamos le damos a la otra persona lo mejor de nosotros, pero tenemos que aprender a aborrecer para rechazar todo lo que puede ser destructivo para nuestra vida. Cuando leemos las cosas que dijo el Señor Jesús, nos sentimos muy sorprendidos, porque Él utilizó en varias oportunidades la palabra aborrecer. Miren lo que dice en Lucas 14, versículo 25 y 26. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a comentar este versículo más adelante, simplemente para señalar que el Señor está diciendo: hay tiempo para aborrecer. Y leemos la palabra de Dios y miramos las cosas que el Señor Jesús aborrecía. Y miramos la palabra de Dios y vemos cuál debe ser nuestra actitud frente a esas mismas cosas. Así que el título del sermón es Las cosas o lo que Jesús aborrece. En primer lugar, Jesús aborrece el mal y ama el bien. Cuando miramos, como hicimos en esta noche, la cruz, que es central en nuestra fe, vemos al Señor Jesús que vino a vencer y destruir el reino de la maldad que se había iniciado allí en Edén con la caída de Adán y Eva. Jesús vino como Dios lo prometió para ser el libertador de la raza humana. Y el salmista describe qué es lo que lo motivaba. Miren lo que dice el Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La corona, el cetro es la corona. Has amado la justicia, ¿y qué cosa más ha hecho el Dios? Aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. A este pasaje el autor de Hebreos lo aplica al Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que el texto está diciendo con toda contundencia que una de las cosas que caracterizó la vida de Jesús fue el aborrecimiento del mal. Por eso Pablo también le dice a los creyentes en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Pero le dice más, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El aborrecer no es una cuestión arbitraria, es un deseo, es una decisión de nuestra mente y de nuestro corazón. El texto dice que debemos dirigir nuestra mente a todo lo que es malo, lo que es pecaminoso. Por eso es fundamental leer la palabra de Dios para poder entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
y luego tomar la decisión de odiar y de rechazar y de aborrecer todo lo que Dios aborrece. Pero al mismo tiempo debemos desarrollar una pasión por amar lo que es bueno y lo que es justo según la perspectiva de Dios, para amar lo que Dios ama. Si amamos al Señor, nuestra mayor ambición debe ser parecernos cada día más a Él. Esa es la esencia que Él fue la esencia de la rectitud y la justicia. Debemos, hermanos, tomar conciencia de que esa tendencia natural que nos va ganando a reducir la distancia entre lo bueno y lo malo, a licuar el pecado y hacerlo cada día en nuestra vida más tolerable, es algo que no se compadece con la persona del Señor. El Señor aborrecía el pecado, aborrece el pecado. Mentiras. Bueno, el Señor aborrece la mentira. Murmuración, robar, codiciar, orgullo, arrogancia, falta de cumplimiento de nuestra palabra. Todas estas cosas y mucho más, el Señor las aborrece. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, el temer a Jehová, el temer a Dios es aborrecer el mal. Hermanos, no hay espacio para una vida de pecado, porque Dios aborrece el pecado y el creyente debe estar permanentemente mirándose internamente, dice, Señor, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué cosa estoy dejando que se meta en mi mente? ¿Qué hábito, qué conducta, qué relación estoy cultivando que no es tu voluntad y que me hace ir en contra de lo que vos amás, porque vos aborrecés el pecado? Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Una vida de relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Dios aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, aborrece cualquier situación que se pueda licuar, explicar, analizar, justificar. Dios aborrece porque es pecado y no debe ser parte de la Iglesia de Jesucristo. El gran predicador Spurgeon dijo, ¿podemos amar al pecado? Si yo tengo un hermano que ha sido asesinado, ¿qué piensan si yo todos los días paso el tiempo con el asesino? Seguramente que soy cómplice del crimen. El pecado mató a Jesús. ¿Podemos ser amigos del pecado? Jesús odia el mal, aborrece el mal. En segundo lugar, Jesús odia el sistema de este mundo, pero ama al mundo. El famoso texto de Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo,
Sin embargo, ahora vemos que el Señor está en contra del sistema de este mundo. Juan 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. El Señor Jesús en esta oración está orando a Dios el Padre y está haciendo mención de sus discípulos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ahí tenemos que entender la palabra mundo cuando leemos la palabra de Dios. Hay tres maneras de usar esta palabra. La primera es el mundo, el planeta Tierra. La segunda son las personas que viven en el mundo. Las personas a las que Dios ama. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién se refiere? ¿Al planeta? No, se está refiriendo a las personas que viven en este planeta, que somos nosotros. Pero la tercera manera o la tercera acepción de esta palabra es la expresión que el Señor Jesús usó allí en la oración de Juan 17, de el mundo como sistema que se opone a Dios. Por supuesto, Dios ama al mundo, a las personas, pero no al sistema de este mundo, a esta cultura que nos rodea y que trata de infiltrarse en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y también trata de infiltrarse dentro de la vida de la congregación. Santiago, el hermano del Señor Jesús, dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Del mundo está hablando? Del sistema del mundo. De las cosas que nos rodean, nos apasionan, nos atraen, nos seducen. Esta cultura de todo es ni blanco ni negro, todo es gris, todo es posible. Esta cultura de la impunidad, de la corrupción, de la mentira, del uso del sexo sin ningún tipo de responsabilidad. Esta cultura que está en los medios de comunicación, está en los celulares, está en las revistas. Esta cultura es a la que Dios odia porque se opone a su plan, se opone a su mensaje. Amar a esa cultura es estar enemistado con Dios. No, pastor, es simplemente una cosita ahí. No es una cosita. Si estás viviendo en pecado, estás peleado con Dios. Pero yo oro. Dios no puede bendecir tu vida si estás haciendo algo que se opone a su voluntad. Primera Juan, capítulo 2. No améis al mundo, no améis nada de este sistema perverso que nos rodea, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando una persona comienza a amar las cosas de este mundo, el amor de Dios empieza a desaparecer de esa persona, naturalmente. Cuanto más ama lo que el mundo propone con tanta capacidad, ingenio, arte, seducción, cuanto más aceptamos ese estilo de vida, menos amor de Dios tenemos, que es lo que primero empieza a notarse
Lo primero que empieza a notarse es que la persona deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de reunirse, de congregarse, no le gusta nada de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en una persona que ama las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús amó al mundo y a los pecadores, pero estuvo en guerra constantemente en todo su ministerio con ese sistema perverso. Es tremendo lo que estamos viviendo. Es difícil encontrar un programa de televisión en donde uno pueda ver el diálogo y decir, ¿qué estoy mirando? El viernes a la noche me quedé viendo un poco el programa de Fantino. La disolución total. Eso sí, con la estatua de San Expedito ahí, bendiciendo todo. Una blasfemia, hasta para San Expedito. Ni sé quién es, pobre tipo. Mundanalidad, y esta es una frase que quiero que la lean en la pantalla, es cuando una cultura particular hace que el pecado parezca normal y hacer lo bueno parezca una cosa extraña. ¿Les resulta conocido esto? El Señor Jesús le dijo algo a la iglesia de Éfeso. Dice, no está todo bien, pero tienes esto, como un elogio, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Era un grupo de gente que en esa ciudad estaba entregada a la idolatría, a la inmoralidad, todo defendiendo el pluralismo, la libertad y la tolerancia. Ellos decían que ser espirituales significaba comer la carne ofrecida a los ídolos, porque ellos eran superiores, libres, independientes, pero también practicaban la inmoralidad sexual y decían, está todo bien, está todo bien. Y el Señor le dice a la iglesia, ustedes aborrecen eso, los felicito, yo también aborrezco eso. Hermano, no es que tenemos que empezar a mirar fantasmas, quién está en esa situación. Este es un mensaje para cada uno, para mirarse hacia adentro. Aborrezco todo lo que este mundo me está proponiendo como Dios lo aborrece. En tercer lugar, Jesús aborrece cualquier cosa que nos separe de Él. Y leo el texto que leí antes, voy a tratar de explicarlo brevemente. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede ser? El Señor está contradiciendo el mandamiento de honrar a nuestros padres. Pero si el Señor Jesús tenía en alta estima las relaciones familiares, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Entiendan que algunas veces el Señor habló un estilo literario que se llama hipérbole, que es el de la exageración. Por ejemplo, en un texto que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. No conozco a nadie que obedece ese texto.
Porque si todos obedecemos ese texto, vendríamos rodando, no tendríamos ni pie, ni ojo, ni oreja, nada. Tenemos que haber sacado todo. Es una hipérbole, es decir, está exagerando para afirmar un punto. Y el punto que está afirmando aquí el Señor es cualquier cosa que no sea, que no deje que yo sea el primero en tu vida, es algo que yo aborrezco. Muchas veces puede ser el negocio, la empresa, el deporte y en este caso la familia. Si para vos la familia es más importante que yo aborrezco eso, no a tu familia, aborrezco ese sentimiento tuyo que pone a alguien más cerca de lo que yo quiero estar de tu vida. Y a veces sucede eso. Nos encontramos con, por ejemplo, madres extraordinarias que se mueren por su familia y por sus hijos. Y uno dice, qué madre. Pero muchas veces esa madre, haciendo eso, descuida su prioridad una, que es el Señor. Y el Señor dice, no, eso no me gusta. Porque, recuerden, el Señor está en primer lugar, o si no, no está. Él no ocupa segundos lugares. Me acuerdo de haber recibido a un evangelista judío hace un tiempo, y en los primeros años de universidad él recibió a Jesucristo como su Salvador. Cuando fue y le dijo a la familia que había encontrado al Mesías y que el Mesías era Jesús, la familia le dijo que si seguía con eso lo iba a desheredar y lo declararían muerto ante sus ojos. Y él me decía, bueno, en un momento dado tuve que elegir mi familia, la herencia de mis padres, mi historia o el Señor. Y él eligió al Señor. Y el Señor después lo bendijo muchísimo, pero perdió toda su relación familiar. Quizá alguna vez un hermano de Rusia pueda venir a contarnos lo que significó para los rusos ser cristiano en la época de la persecución, de Stalin, de Lenin, de Stalin, de Nikita Khrushchev, Siberia, la cárcel. Pero la enfrentaban porque tenían una prioridad que era el Señor. Qué lejos que estamos, qué lejos. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La gran pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es lo primero en tu vida? En Juan 12:25 dice el Señor, el que ama su vida, la perderá. Déjame decirte que si vos amás en las cosas de este mundo y la diversión y el placer y todo lo que el mundo te propone y vos crees, esta es la vida, hago lo que quiero, libertad, tolerancia, igualdad, hacé la tuya, dice la publicidad, y vos hacés la tuya, y vos creés que estás ganando la vida. Yo no sé si vos creés en lo que dice Jesús. Supongo que si viniste acá es porque creés que lo que dice Jesús es verdad. Y Jesús dice que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará.
Son desafíos que el Señor nos llama a rechazar completamente cualquier cosa que pueda alejarnos de amar y de vivir con Jesús como nuestro Maestro y nuestro Señor. En cuarto lugar, Jesús aborrece la hipocresía religiosa. Dícese de la falsa apariencia de virtud o devoción. Simulación, así se traduce hipocresía. Ahora la palabra más usada es ser careta. Casi siempre que encontramos al Señor Jesús en el pasaje bíblico lo encontramos enojado, lo quiero decir otra vez la frase. Cada vez que encontramos al Señor Jesús enojado en el texto bíblico, lo encontramos enojado con los religiosos hipócritas. Permanentemente los condenó a los líderes religiosos por tener actos exteriores de santidad, de aparentar piedad, para que la gente los viera. Pero por dentro sus corazones estaban lejos de Dios y llenos de maldad. Las cosas que le dijo el Señor Jesús, fuertísimas. Mateo 15, hipócritas. En una sociedad, imagínense, en una sociedad en donde los religiosos eran personas muy respetables, la gente se corría, iban caminando y la gente los miraba con respeto, ocupaban un lugar muy importante, se encontraban con el Señor Jesús y el Señor delante de la multitud les decía, hipócritas, mamita, hay que tener valentía, le costó la vida. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Mateo 23 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hacían cosas para que la gente los viera, los aplaudiera, los respetara. Cuando ayunaban se echaban ceniza en la cabeza, hacían oraciones en las esquinas para que la gente lo escuche. Y Dios dice, son unos hipócritas. Y Dios aborrece la hipocresía religiosa. ¿Qué es la hipocresía religiosa? Venir a la iglesia a aparentar lo que no somos de verdad. Venir a la iglesia a tratar de convencer a otros y convencernos a nosotros mismos de que está todo bien, cuando no está todo bien. El Señor se enfrentó con los legalistas que tenían corazón duro y rebelde. Marcos 3 no lo vamos a leer. Después en Marcos 11 se enfrentó a los que habían convertido el templo en un lugar de negocios y tiró las mesas de los cambistas en un acto increíble. Y contra los fariseos y los escribas que llevaban a la gente a la perdición por sus tradiciones. En Amós, a ver si lo podés buscar, Amós capítulo 5. Amós es un profeta de la antigüedad. Dios tiene una palabra que a ver si vos la traducís, pero no para el que está sentado al lado tuyo. Traducíla para vos. Aborrecí
dice el Señor, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿No cantaban bien esta gente? No, cantaban muy bien. ¿Afinaban? Sí. ¿Tenían instrumentos? Sí. Una orquesta. Y Dios lo mira y dice, no vengas a la casa de Dios a mostrar que sos un santito si hay pecado en tu vida. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Con qué actitud vengo? ¿Estoy limpio? ¿Saben por qué doy este sermón, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque los últimos 3 domingos estuve animándoles a todos a que se sumen a alguna actividad. ¿Es cierto? Todo el tiempo tenés que trabajar, tenés que ser parte de una célula, tenés que ser parte de una célula, tenés que trabajar. 3 domingos diciendo lo mismo. ¿Alguno me escuchó eso? Pero hoy le tengo que decir, no se te ocurra trabajar para el Señor estando en pecado. Y tendría que ir un poco más atrás. No se te ocurra participar de la cena del Señor estando en pecado. Primera Corintios dice que como resultado de que muchos comen y beben la cena del Señor indignamente, hay muchos enfermos y otros duermen, pero ya duermen de muchas horas. La iglesia es algo santo, hermanos. Tengo temor de que las cosas del mundo se hayan introducido lentamente en nuestra comunidad, en nuestras costumbres, en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones, en nuestras fiestas. Y algunos dicen, todos la hacen. ¿Y qué significa que todos la hacen? Lo que Dios aborrecía en el pasado lo sigue aborreciendo en el día de hoy. Y no me preocupa que mucha gente en esta noche diga, yo a esta iglesia no vengo más. Me dolería del corazón, porque el propósito del mensaje no es que alguien deje de venir, sino que todos los que estamos aquí hagamos un análisis de conciencia, nos miremos hacia adentro y digamos, ¿qué clase de vida cristiana quiero vivir? ¿Qué clase de cristiano quiero ser? ¿Quiero aborrecer lo que Jesús aborrece o quiero ser un hipócrita y jugar a ser un cristiano mientras en mi vida semanal, en mis costumbres, en mi vocabulario, en mis negocios, en mis reuniones, vivo como vive el mundo, amando las cosas del mundo antes que amar las cosas del Señor? Y hermanos, quisiéramos que todos se sumaran al trabajo, pero antes de sumarte asegúrate de que estás viviendo una vida en santidad. Y vos decís, pastor, perfecto, imposible. No, perfecto, nadie es perfecto. Los pastores estamos llenos de imperfecciones. Cometemos pecado todo el tiempo y tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos limpie de pecado. Pero una cosa es
caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Y si estás viviendo en pecado, lo que tenés que hacer es arrepentirte y pedirle perdón al Señor y pedirle que Él restaure tu vida y sumarte a la iglesia, a trabajar en la iglesia en santidad, porque dice el texto de Hebreos, sin santidad ninguno, ¿qué dice el texto? Verá al Señor. Sed santos como yo soy santo, aborreciendo lo malo y amando lo que es bueno. Por eso el antídoto, y con esto termino, y no voy a leer los pasajes que siguen, el antídoto es aprender a vivir una vida de integridad, de transparencia y de amor. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y prueba si hay en mí camino de perversidad. ¿Se acuerdan de ese salmo? Si el salmista le pide, Señor, mírame. No me interesa lo que digan los demás. A mí me interesa saber cómo me ves vos, Señor. Aquí estoy. Pruébame. Y si el Espíritu de Dios te convence de que no estás andando bien, gloria a Dios. Es el primer paso. El segundo paso es que te arrepientas. No persistas en el pecado. No dejes que el pecado te atrape. Si oyereis hoy su voz, dice el profeta, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Pedirle, Señor, hay caminos, estoy metido en muchas cosas, Señor, mostrame cuáles son caminos que vos aprobás y las cosas que no aprobás. Me arrepiento, Señor, he caído, he pecado, me arrepiento, Señor. Te pido que me restaures, que me lleves al camino de la santidad, al camino del servicio, al camino que haga que mi vida no se pierda, sino quiero ganar mi vida para tu gloria. Los pastores estamos teniendo diálogos alrededor de este tema, muy preocupados de que hay algunos hermanos que no toman conciencia, están en pecado y como si no pasara nada, y viven vidas, situaciones irregulares, relaciones irregulares, y bueno. Y nuestro deber como pastores es exhortarles, hermanos. Primero nos exhortamos a nosotros mismos, porque dice el texto, ojo, mire, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Hay en mí camino de perversidad, Señor? ¿Hay algo que estoy haciendo que no está bien? Marcos Witt compuso una canción que dice, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí. Él me contó, Marcos Witt me contó que algunos le criticaron esa frase, porque todo lo que hay, algo bueno yo tenía en el pasado, bueno, pero es una canción, no es la Biblia. Pero él dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cuántas veces hemos cantado ese coro? Decenas de veces. Pero realmente no hicimos esa oración. Lo cantamos como hipócritas, cantando una canción que no expresa el deseo de nuestro corazón. Entonces,
Ahí está lo de Amós. Saquen de mí esas canciones, no las escucho más. Yo quiero escuchar aquellas canciones que salgan de corazones sinceros, arrepentidos. Cuando David pecó y volvió al Señor, escribió en el Salmo 51, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. ¿Qué quiere decir? A la persona que se humilla delante del Señor y dice, Señor, perdóname, te fallé. Señor, me equivoqué. El Señor no la desprecia. Como cuando el hijo pródigo volvió compungido, contrito, humillado, y le iba a decir un montón, un discurso, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, hizo una fiesta. El Señor quiere hacer lo mismo con vos y quiere hacer lo mismo conmigo. Inclinemos nuestro rostro y tengamos un minuto de oración. Si vos sentís que el Espíritu de Dios te habló en esta noche, no cierres tu corazón al Señor. Si sentís que no estás andando bien, que hay errores, cuestiones en tu vida, ora al Señor y decirle, Señor, examíname, tocame, Señor, mostrame, quiero que me renueves, quiero volver al primer amor, quiero caminar una vida aborreciendo lo que vos aborrecés y amando lo que vos amás. No quiero perder la vida, quiero ganar la vida en términos espirituales. Me cueste lo que cueste, me cueste tener que ir en contra de lo que opinan en el trabajo, en la facultad, en el club, ir en contra de la cultura, de lo que opinan mis amigos y aún mi familia, ir en contra de este estilo mundano que quiere hacernos creer que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Señor, quiero ir en contra de todo eso porque quiero aborrecer el mal y amar la justicia, amar el bien. Padre, en esta noche yo siento que el Espíritu Santo nos ha hablado y ha hablado a muchos corazones. Señor, permite que ahora al desconcentrarnos y al ir a nuestra casa sigamos escuchando tu voz, sigamos reflexionando acerca de nuestro andar, porque queremos, Señor, no ser solamente una iglesia que trabaja, sino queremos ser una iglesia santa que trabaja. Porque sin santidad, sin limpieza, todo lo que hagamos es hipocresía. Así que bendice, Señor, la vida de mis hermanos y bendice mi propia vida. Ayuda a que el Espíritu Santo nos examine y podamos pedir perdón y ser restaurados. Bendito sea, Padre, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que podamos cometer que la cruz de Cristo no pueda perdonar. Yo te pido, Señor, por aquellos que están luchando, atrapados, seducidos por la belleza de este mundo que nos rodea. Señor, sacúdelos y muéstrales que
no todo lo que reluce es oro, que hay mucha falsedad, que hay mucho engaño, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Amén, amén. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si el Señor te habló con los ojos cerrados, por favor, como una expresión de tu deseo de que el Señor te renueve. Y esto no es que estoy diciendo que todos se pongan de pie, sino aquellos que sienten que el Señor les ha hablado en esta noche, como una señal. Querer decir, Señor, renuévame. Mientras volvemos a cantar, yo te invito a que te pongas de pie y le pidas, Señor, renuévame. Todos aquellos que han escuchado la voz y han sentido que el Señor les habló, hagámoslo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor, gracias. Podemos expresar nuestra debilidad sin vergüenza. Podemos expresar nuestra tremenda necesidad de ti. Te pedimos, Señor, que obres en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora sí nos ponemos de pie y cantamos la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios
la iglesia dice, amén. Tengas una buena semana.